¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de rectas paralelas. Ya. Un tema muy bonito. No es tan difícil, ya hemos visto problemas similares, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se trabajan ya. Mira, consideremos aquí dos rectas paralelas, nos dice la figura, nos dice el problema. Y mira el gráfico que nos está mostrando. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos entonces este problemita. Ya. Vas comentando tu solución o tu respuesta para ese problema, ¿ya? A ver. Muy bien, chicos. Tenemos entonces aquí el problema propuesto. Listo. Observo que el problema dice que A y B, ¿ya? Aquí tenemos la recta A y la recta B, son paralelas. Entonces, jamás se van a interceptar. Tú puedes hacerlo de repente con puros triángulos, pero tendrías que conocer los teoremas. Si lo conoces, entonces esto sale un poco más rápido. Pero si no lo conoces, entonces mira lo que vamos a hacer. Esa recta, por ejemplo, lo que vamos a hacer es duplicarlo. Mira, ve, y lo vamos a llevar paralelamente y lo vamos a colocar en ese vértice. ¿Estamos? Dado que es B quien lo está llevando paralelamente, vamos a llamarle B'. ¿Ya? Ahí está. Ahora, por ser paralelas, ojo que lo hemos llevado paralelamente, entonces, por ser paralelas, observo que tenemos aquí, mira, ve, tiene la forma de una Z. A eso se le llama ángulos alternos internos, es decir, el 3θ pasaría a esa posición. Aquí entonces pasaría el 3θ, ¿correcto? Entonces estamos usando aquí un teorema, ¿ya? Claro que aquí lo estamos encontrando al revés, pero es aplicable. Es lo mismo, solamente que es al revés. Rectas paralelas y una secante, entonces estaríamos hablando de que este y este otro ángulo tienen la misma medida. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que este ángulo es igual a un ángulo alfa, entonces por aquí también tiene que ser un alfa, ¿correcto? Además, debes observar que tenemos aquí dos rectas paralelas. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una recta secante? Aseguramos que sean paralelas, ¿ya? Entonces, llamo a ese ángulo un ángulo alfa y llamo a ese ángulo un ángulo beta. Lo que se cumple, chicos, es que alfa y beta deben sumar 180 grados. ¿Ya? La suma de ellos es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, ese último vamos a aplicarlo aquí, ¿no? Para la recta A y la recta A'. Esas rectas son paralelas. Y observo que tenemos una recta secante. Por lo tanto, si tenemos 2θ y aquí tenemos 60 más 3θ, todo este ángulo, la teoría dice que esos dos ángulos se tienen que sumar y la suma será 180 grados. Entonces, si nosotros sumamos, es decir, si tenemos aquí 2θ y tenemos aquí 60 más 3θ, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. ¿Ya? Ahora, 2θ más 3θ, eso es 5θ. 5θ igual. Este 60 puede pasar a rezar. Si lo mandamos a rezar, 180 menos 60 sería 120 grados. Y es fácil observar que se puede simplificar, podemos sacar quinta. Al momento de sacar quinta, note entonces que el valor de θ será 24. Esa sería entonces la respuesta, ya que el problema nos está pidiendo calcular el valor de θ. ¿Ves? Entonces así de simple, chicos, sería entonces la solución de ese problema, ¿ya? Pero tienes que saber esas dos propiedades, ¿ya? Entonces lo dejo para que tú lo tengas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las dos propiedades. ¿Correcto? Vamos al siguiente problema.
Ya vamos a tratar de avanzar. En este caso vamos a usar ahora problemas, vamos a usar teoremas, pero con paralelas nada más. Vamos a tratar de evitar de usar los teoremas con triángulo, porque de repente hay jóvenes que pueden decir que el 2θ puede subir y lo podemos colocar aquí, ¿no? Y la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Vamos a, en ese caso, a utilizar los teoremas, pero de rectas paralelas, ¿ya? Vamos al siguiente problema, problema número 7. Ahí está. Problema número 7. Listo. Muy bien, chicos. Tenemos entonces aquí el problema. Listo, vamos. Del gráfico mostrado nos piden calcular el valor de θ. Bueno, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mira, ese segmento AB, lo que vamos a hacer es llevarlo paralelamente. ¿Ya? Lo vamos a llevar paralelamente, pero lo vamos a ubicar aquí, en el vértice C. Ahí está. Si son paralelos, ahí está. Observa de que este ángulo, ya, que está en el vértice A, y todo ese ángulo, ahí lo tenemos, los dos deben sumar 180 grados. ¿Ya? Estos ángulos deben sumar 180 grados. Pero, antes de eso, observa algo. El problema dice que la recta L1 y el segmento AB son paralelos. Estos dos son paralelos. Entonces, termina siendo de que a las finales los tres van a ser paralelos. Pero vamos a centrar un momento en esos dos. Mira, ya hemos estudiado esa figura. Sino que está girado, ¿no? O sea, se ha girado la figura. Porque nosotros lo hemos visto así. Nosotros lo hemos visto así, ¿no? Y los alternos internos tienen igual medida. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Pero tú puedes hacer algo. Tú puedes girar la figura. Y si tú giras la figura, ahí está. Es lo que tenemos entonces aquí. ¿Ves? Es lo que tenemos aquí. Es lo que está un poquito más grande, ¿no? Bueno. Lo que te quiero decir es que este 80 se puede trasladar y se puede colocar aquí. Ya, podemos colocarlo aquí. Ahora, dos paralelas y una secante. Puedes observar entonces que el 75 y todo ese ángulo θ más 80, nota que tenemos dos rectas paralelas. Ya, aquí está dos rectas paralelas, pero tenemos esta recta secante. Entonces el 75 y el θ más 80 se suman y debe darnos 180 grados. Entonces decimos 75. El otro ángulo es θ más 80. Y eso es igual a 180 grados. 75 más 80. Es fácil observar que es 155. Notemos que él puede pasar a restar de esa manera. 180 menos 55. Tenemos entonces que θ es igual a 25. Y el problema se acabó, chicos. Nada más. Entonces así de fácil se resuelve el problema. Pero tienes que tener en cuenta, uno, mira cómo se traslada paralelamente. Porque el objetivo es tener la suma. ¿Ya? Y que esa suma
sea 180 grados. Pero nota también cómo estás aprovechando aquí la Z, ¿no? Tiene la forma de una Z, en sí son los ángulos alternos internos, y esos ángulos van a ser iguales. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Ahí está. Problema número 8. Del gráfico mostrado nos piden calcular θ más alfa. Las rectas L1 y L2 son rectas paralelas. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces veamos. Nota entonces que tenemos aquí dos rectas paralelas y tenemos aquí esa figura. Espera un momento. Ahí está. Colocamos los datos, ¿ya? Ya. Las rectas L1 y L2 son rectas paralelas, ¿correcto? Esas rectas van a ser paralelas. El asunto, chicos, es que podemos observar, si tenemos 100, observa que este ángulo, mira, media vuelta a 180 grados. Entonces, si ya tiene 100, te estaría haciendo falta 80. ¿Ya? Nota que tenemos aquí una Z. Entonces, nuevamente los alternos internos. Quiere decir que esos ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, alfa más 20 y 80 son iguales. Ya, punto número 1. Alfa más 20 es igual a 80. El 20 puede pasar a rezar. Si tú lo mandas a rezar, ya tienes el valor de alfa. Esto es 60 grados. Por acá, nuevamente tenemos rectas paralelas, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. 5 θ y 110 ya son iguales. Punto número 2. 5 θ es igual a 110. Ahora, ¿qué pasa si nosotros simplificamos? Sácale quinta. Al sacarle quinta, tenemos el valor de θ. Θ sería igual a 22. Como θ vale 22 y ya tenemos alfa, entonces ahora sí vamos a lo que piden. Lo que el problema nos está pidiendo calcular es la suma de los dos, θ más alfa. Por lo tanto, θ más alfa sería igual. 60 más 22 simplemente sería 82 grados. El problema se resolvió, chicos, nada más. Esa sería toda la solución. ¿Correcto? Así de fácil entonces se resuelve este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos, seguimos entonces con el siguiente problema, problema número 9. Un problema también sencillo, pero vamos a plantear la propiedad para tenerlo en cuenta, ¿ya? Y luego ya el problema 10 para pasar al siguiente bloque. A ver, problema número 9. Aquí lo que tenemos que hacer es recorrer el teorema que dice, ¿no? Vamos a ver. Dos rectas paralelas. ¿Ya? Y tenemos aquí esa figura.
No, primero vamos a plantear la teoría, ¿ya? Vamos a plantear el teorema mejor. Mira, tenemos aquí dos rectas, pero vamos a establecer que sean paralelas. Se cumple. Ese ángulo vamos a llamarle A, ese ángulo vamos a llamarle B y ese ángulo vamos a llamarle M. Lo que se cumple es que ese ángulo M debe ser la suma de los dos. Bien, entonces vamos a decir M es igual a A más B. ¿Correcto? Entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta. Sabiendo esto, entonces ya el problema es sencillo, ¿no? Simplemente está para reemplazar. Entonces vamos a colocarlo, ¿ya? Decimos, si sumamos estos dos ángulos, nos tiene que dar aquí M. Si sumamos X y 40, entonces del gráfico podemos decir que X más 40 nos tiene que dar ese ángulo que es 90 grados. Ese 40 lo puedes pasar a rezar. Ya. Lo puedes pasar a rezar. Si lo mandas a rezar, 90 menos 40 sería 50. Ahí está. Y el problema se acabó. Nada más, chicos, ¿ya? Entonces, así de sencillo sería entonces la solución de este problema. Vamos, seguimos. Problema número 10. A ver, voy a colocarlo aquí en la pizarra. De este gráfico puede salir incluso otra propiedad. Vamos a comentarlo aquí, ¿ya? En el problema 10 puedes trabajarlo con el problema anterior o puedes aplicar otra propiedad. Por ejemplo, si tú aplicas lo que hemos visto en el problema anterior, entonces la solución sería así, mira. Ahí está. ¿Qué te parece si prolongas? ¿Y qué te parece si prolongas? Entonces, 150 quiere decir que este ángulo, chicos, debe ser 30. ¿Por qué ocurre eso? Porque media vuelta es 180 grados. Observa que tenemos una recta. La media vuelta tiene que ser 180 grados. Si media vuelta es 180 grados, ya tenemos 150. Nos estaría haciendo falta 30. Ahora, 30 y este ángulo, ya estos dos ángulos deben sumar 80 según el teorema que hemos planteado en el programa anterior. 30 más este ángulo nos da 80. Entonces, para que sea 80, si ya tenemos 30, nos estaría haciendo falta 50 grados. Ahora, media vuelta, 180 grados. Si ya tiene 50, nos estaría haciendo falta 130. Por lo tanto, el valor de X es igual a 130 grados. Ya, ahí está. Listo. Esa sería entonces la jugada. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. A ver. De repente puedes hacerlo de otra forma, pero utilizando otra propiedad. Vamos a verlo. Planteamos la propiedad. Esta dice lo siguiente. Dos rectas paralelas. Y tenemos aquí ¿sabes? Lo que se cumple es que la suma de esos tres ángulos, voy a llamarle X y Z, la suma de los tres tiene que ser igual a 360 grados. Ahí está. Ahora, si la suma de los tres es 360 grados, entonces planteamos el teorema. Planteamos la solución del problema. Listo. Ya, ese es el teorema, ¿no?
Es fácil observar entonces que en el lugar de, mire, en el lugar de estos tres ángulos está 150, 80 y X. Entonces planteamos 150 más 80 más X, y eso debe ser igual a 360 grados. Y listo, se acabó. 150 más 80. Entonces, eso sería 230. Vamos a hacerlo fácil. 230 más X es igual a 360 grados. ¿Qué pasaría entonces si él lo mandamos a rezar? Al pasarlo a rezar, 360 menos 230 sería 130 grados. Y listo, se acabó el problema. Nota que llegas a la misma respuesta, pero esa vez hemos aplicado directamente un teorema. ¿Ya? Entonces tienes aquí otra forma. Tú eliges cuál de las dos formas te parece más accesible, más rápido o más fácil de poder solucionarlo, ¿no? Pero ahí tienes dos alternativas. ¿Ya? Vamos al siguiente problema. Mira. Siguiente problema. Ahí está. Del gráfico se muestran dos ángulos suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que los dos deben sumar 180 grados. Eso es lo que significa la palabra suplementario. No te vayas a olvidar. Bueno, ya lo hemos visto, pero estamos recordando, ¿no? Entonces, 100 más 2 θ más el otro ángulo que es 3 θ deben sumar 180 grados. De esa manera, chicos, este 100 puede pasar a rezar. Si lo mandas a rezar, antes, mira, ven, 2 θ más 3 θ. ¿Qué te parece si lo sumamos? Eso sería 3 θ y eso es igual a 180 menos 100. Eso sería 80. Perdón, acá es 5 θ. Estamos sumando, ¿no? Ya, aquí estamos sumando 2 θ más 3 θ, 5 θ. Ahora, pásalo a rezar, eso sería 80. Puedes sacarle quinta. Quinta 1, quinta sería 16. Y el problema se acabó. Nada más. Tenemos entonces la solución al problema. Son ángulos suplementarios, chicos. ¿Ya? El problema te puede decir que son ángulos complementarios. Entonces, si son complementarios, en ese caso trabajarías con 90 grados. Seguimos. Problema número 12. Vamos a trabajar con complementos y suplementos. Ahí está, lo tenemos. Complemento. Si hablamos del complemento de un ángulo, eso sería 90 menos el ángulo. Si hablamos del suplemento de un ángulo, suplemento de x, esto es 180 menos x. Entonces, esos dos tenemos que tenerlo en cuenta para resolver el problema. Complemento de 70. Entonces, tú puedes trabajar, ¿no? 90 menos 70. O de repente, ¿cuánto le falta al 70 para hacer 90 grados? El suplemento lo puedes trabajar de otra forma, ¿no? ¿Cuánto le falta al ángulo para hacer 180? Ese es el suplemento. Entonces, si quieres te puedes formular con la teoría, o de repente lo puedes hacer entendiéndolo de otra forma, ¿no? La expresión m es igual. Complemento de 70, lo que le falta para hacer 90, 20 grados. Suplemento de 80, lo que le falta para hacer 180, si ya tienes 80 te faltaría 100. Se divide por complemento de 80, lo que le falta para hacer 90 es 10. Y suplemento de 150, lo que le falta para 180 sería 30. Entonces,
Nota que la suma 20 más 100 sería 120 grados. Se divide por, súmalo, sería 40 grados. Si tú divides estas dos cantidades, eso sería 3. M es igual a 3. Y listo, se acabó el problema. Esa sería entonces la respuesta. De repente podías hacerlo así, ¿no? Complemento de 70. Complemento de 70. 90 menos 70. Y 90 menos 70, 20. Suplemento de 80. Suplemento de 80 sería 180 menos 80. Eso es 100. Y de forma similar en el denominador. Salía lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tienes la solución del problema. Vamos al siguiente problema, problema número 13. Ahí está. Siguiente problema entonces, problema número 13, dice que las rectas son paralelas, tenemos que alfa más beta es 160, nos piden calcular θ y tenemos ese gráfico. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, ¿ya? Ya está, vamos. Media vuelta, 180 grados. ¿Ya? Ahora, puedes observar o puedes oponer el vértice iguales. Vamos planteando. Vamos a plantear. Media vuelta 180 grados, o sea, x más beta 180. Opuestos por el vértice son iguales. Si él es x, entonces por aquí tenemos x. Pero debes recordar que hay un teorema donde dice, ¿no? Que x y alfa, la suma de los dos, tiene que darte 60 grados. Entonces sumemos. X más alfa es igual a 60 grados. ¿Estoy viendo eso? Nos conviene sumar las ecuaciones. ¿Ya? Si nosotros sumamos, x más x sería 2x. Más alfa más beta. Esos dos los sumas y es 160. Y aquí 180 más 60 da 240. Y puedes observar que lo vas a pasar a rezar. Lo puedes pasar a rezar. Y al mandarlo a rezar, 240 menos 160 sería 80. Entonces 2x. 2x sería 80. Puedes sacar mitad. Y al momento de sacar mitad, el valor de x es 40. Y el problema se resolvió. Ya, ahí está. 40 sería la respuesta. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Siguiente problema. Ya. A ver. Vamos un momento. Ya. A la parte, al siguiente bloque de problemas. Vamos a plantear por acá. Listo. Siguiente bloque de problemas. Y mira lo que tenemos por acá. Problema número 1.
Veamos cómo se resuelven entonces estos problemas, ¿ya? Ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Entonces empezamos. Media vuelta, 180 grados. 110. Faltaría 70 grados. Ya, ahí está. Media vuelta 180. Si ya tenemos 110, entonces faltaría 70 grados. ¿Ya? Ahora, la suma de los dos nos tiene que dar 90. Entonces sería 70. Para que sea 90, estaría haciendo falta 20. ¿Ya? Estaría haciendo falta 20. Ahora, opuesto por el vértice son iguales. Si él es 130, entonces aquí es 130. O si quieres, puedes trabajarlo de esa forma. Media vuelta 180, 130. Estaría haciendo falta 50. Puedes trabajarlo de cualquiera de las dos formas. Yo lo voy a hacer así para hacerlo un poquito más directo. ¿Ya? Mírame. Tenemos la z. ¿Ya? Si tenemos z, 50 y θ más 20 son iguales. Entonces, vamos a plantearlo por acá. Θ más 20 es igual a 50. Es fácil entonces observar que el 20 pasaría a restar, 50 menos 20 sería simplemente 30 grados. Por el otro camino también hubiera salido, pero ibas a plantear una ecuación donde ibas a hacer un par de pasos más, ¿no? Es 130 opuestos por el vértice son iguales, entonces aquí es 130 y la suma de los dos debe ser 180 grados. En ese caso, ¿ya? Lo estamos haciendo con el 50 para aprovechar los alternos internos, o sea, la z, ¿no? La z. 50 y θ más 20 iguales. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Seguimos por aquí, chicos. Problema número 2. Ahí está. Problema número 2. Entonces, veamos cómo podemos resolverlo. Ahí está. Listo, chicos. Tenemos el gráfico y colocamos los ángulos.
Ya, vamos. 160. Lo que le falta, entonces, para hacer 180 sería 20, ¿no? Ya tenemos 160, para completar la media vuelta sería 20 grados. Es importante esto porque cuando tú ves este quiebre, cuando tú ves esta figura, ojo que el problema dice que las rectas son paralelas, ¿ah? Está L1 y L2 son paralelas. Si las rectas son paralelas y queremos 60 grados, ya tenemos 20. Entonces faltaría ese ángulo y esto sería 40 grados. ¿Correcto? De esa manera la suma de los dos nos está dando 60. Para finalizar, chicos, media vuelta a 180 grados. O si quieres, mira, ve X y aquí es X. Ahí está. Opuesto por vértices son iguales. Si ya tenemos 90, dado que la media vuelta es 180, si ya tenemos 90, eso suma 90. O si quieres aquí, ¿no? También, ya también puedes sacarlo aquí. Media vuelta a 180 grados. Si ya tenemos 90, entonces estos dos deben sumar 90. Vamos a hacerlo por aquí. X más 40 entonces debe ser 90 grados. X más 40 debe ser 90 grados. Por lo tanto, si lo mandamos a restar, 90 menos 40 sería 50. El valor de X es igual a 50. Y el problema se acabó, chicos. Nada más. ¿Ves? Entonces, así de simple se resuelven esos problemas, ¿ya? Vamos a recordar por acá. Seguimos recordando las propiedades que hemos aprendido. Y vemos cómo se resuelven, ¿ya? Mira. Problema número 3. Ahí está. Listo, vamos. En el gráfico mostrado nos piden calcular el valor de X si estas rectas L1, L2 y L3 son rectas paralelas. L1, L2 y L3 son rectas paralelas. Chicos, para empezar, nota que tenemos aquí la Z. Eso quiere decir que 2 alfa y 64 son iguales. Entonces, vamos a plantearlo por aquí. Punto número 1. 2 alfa es igual a 64. Si 2 alfa es igual a 64, tú puedes simplificar, sacar mitad. Al sacar mitad estamos hablando que el valor de alfa es igual a 32. ¿Ya? Siguiente. Si ya tenemos ese valor de alfa, que es igual a 32, entonces tú puedes decir dos rectas paralelas y tenemos aquí una recta secante. Entonces fácilmente puedes observar que ese 32 y este X, los dos deben sumar 180 grados. X más 32 es igual a 180 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Sabiendo eso, el 32 puedes pasarlo a rezar, ¿no? Entonces, si ese 32 lo mandas a rezar, entonces 180 menos 32 sería 148. Por lo tanto, el valor de X es igual a 148. Y listo, el problema se acabó, chicos. Nada más, lo tenemos. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Problema número 4. Un problema sobre complemento y suplemento. A ver, vamos a colocarlo en la pizarra. Y ahí está. Problema de complemento y suplemento. Nos piden calcular R, que es M sobre N. Mira lo que es M. Entonces aquí vamos a recordar propiedades, ¿no? Mira, decimos, si tenemos, por ejemplo, empecemos con el complemento. Complemento del complemento y complemento y así sucesivamente complemento de un ángulo X. ¿Sabes? Dos cosas.
Puede que aquí haya una cantidad par o puede que haya una cantidad impar. Así que vamos a tener que hacer dos casos. Ya, dos casos. Acá hay un número par de veces y aquí hay un número impar de veces. ¿Ya? Cuando es una cantidad par, el resultado, o sea, si hay dos complementos, cuatro complementos, o sea, una cantidad par, entonces el resultado es el mismo ángulo X. Ya, ahí está. Pero si fuera una cantidad impar, lo que te va a salir es 90 menos el ángulo. Entonces, eso tienes que recordar con respecto al complemento. Ahora, ¿cómo sería con respecto al suplemento? Entonces, es prácticamente lo mismo, solamente que en ese caso ya no trabajas con complementos, o ya no trabajas con el 180, sino estarías trabajando, perdón, ya no trabajas con el 90 del complemento, sino estarías trabajando con 180. Vamos a ver, es decir, aquí sería 180 menos θ. Cuando es una cantidad par, sale el mismo ángulo. Cuando es una cantidad impar, 180 menos el ángulo. Eso tienes que tenerlo en cuenta. A ver, M. M es igual. 4 suplementos. O sea, es par. Cuando es par, es el mismo ángulo. En este caso es 10. Denominador, 3 complementos. Impar. Cuando es impar, 90 menos el ángulo. 90 menos 20. Es fácil observar que aquí tendríamos 10 y dividimos por 70. Por lo tanto, sale el valor de M, ¿no? El valor de M sería un séptimo, simplificando. Vamos al valor de N. ¿Quién es N? ¿Quién sería N entonces? N sería igual. Dos suplementos, o sea, es par. Cuando es par, es el mismo ángulo. En ese caso es el 10. Ya, en ese caso es 10. Par, 20, ¿no? Cuando es par, para el complemento también es el mismo ángulo. Sería 20. Podemos simplificar y sale el valor de N. Un medio. Y el problema se acabó, chicos. Nada más. ¿Ves? Lo que piden calcular, vamos a lo que piden, es R. Sí, vamos a lo que piden. Ya, lo que piden es R, que es igual a M sobre N. Eso. ¿Quién es M? M es un séptimo y ¿quién es N? Eso es un medio. Simplemente reemplazamos y el problema se resolvió. M es igual a un séptimo y N es igual a un medio. Extremos y medios. Extremos y medios. 1 por 2 sería 2. Medios. 7 por 1 sería 7. Y listo, se acabó el problema, nada más. 2 séptimos sería entonces la respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí tenemos entonces algunas preguntas de ese siguiente bloque que hemos trabajado. ¿Ya? Hay algunos problemas para que tú puedas practicar en casa. ¿Ya? Eso tú lo vas a hacer. Y ya cualquier duda o consulta la vas a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vas a trabajarlo en este caso hasta el problema número 10. ¿Ya? Perdón, hasta el problema número 11. Porque voy a avanzar aquí algunos problemas. Vamos a hasta donde llegamos. En este caso, hasta el problema voy a partir del problema número 12, que está un poquito más complicado. ¿Ya? Así que vamos rápidamente al problema número 12. ¿Ya? Veamos entonces el problema número 12. Listo. Ahí lo tenemos, chicos.
Listo, lo voy dibujando y tú vas resolviendo, tú lo vas intentando para ver cuánto sale, cómo sale. Recuerda de que existen diferentes formas de cómo resolver un problema. Tú tienes que elegir la que a ti te convenga. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Ahí es el problemita, chicos. Listo, muchachos. Ahí lo tenemos entonces. Vamos a la solución. El problema dice que la recta L sub 1 y esa recta L sub 2 son rectas paralelas. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, existen varias formas. Por ejemplo, aquí podemos generalizar lo que nosotros hemos aprendido. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, mira, ve. ¿Qué pasaría si tuvieras esta figura? Esa. Ya. Si tú ves esta figura, entonces los tres ángulos, voy a llamarle X y Z. Y por aquí, ABC, son iguales. Es decir, los ángulos que están aquí, ¿no? X y Z, esos ángulos que están en la parte izquierda. Y los que están a la derecha, es decir, ABC. Esas cantidades van a ser iguales, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta porque es lo que vamos a usar para nuestro problema. Ahí está. Mira, nota entonces aquí la figura. ¿Ya? Nota la figura. Voy a llamar, por ejemplo, a ese ángulo un ángulo Y. Y observo que el 90 lo voy a colocar en esa parte. Eso. Los ángulos. 140. Entonces voy a calcular este ángulo. La media vuelta es 180 grados. Si ya tenemos 140 nos estaría haciendo falta 40 grados. Los dos ángulos, mira, por la forma del problema, cómo se está presentando. Aquí hemos planteado para 3 ángulos, aquí está para 2 ángulos. Pero la forma se presta entonces para decir Y más 40 es igual. Los ángulos que están hacia el otro lado, 90 y 90. Se suman. 180. Pero un momento, chicos, el 40 puedes pasarlo a rezar. 180 menos 40. Estamos hablando de 140. Pero debes observar que la media vuelta es 180. Como Y, ya tienes que el valor de Y es igual a 140 grados. Y la media vuelta es 180 grados. Entonces te faltaría 40 grados para completar los 180. El valor de X debe ser 40 grados, chicos. ¿Ya? Ahí está. Listo. X es igual a 40 grados. Entonces esa sería la jugada. ¿Ya? Vamos con un problema más. Vamos con un problema más. Un problema sencillo porque ya tú sabes la estructura del problema. Lo hemos trabajado. Y mira, decimos lo siguiente. Problema número 13. Ahí está. Listo, chicos. Tenemos entonces aquí el ángulo A y tenemos el ángulo X. Y aquí tenemos el ángulo B.
L sub 1 y tenemos la recta L sub 2. Muy bien, chicos, empecemos. ¿Cómo trabajamos entonces este ángulo? Fácil. ¿O cómo trabajamos para este problema? Ya hemos visto un problema de forma similar, ¿no? La suma de los dos, x más b, nos tiene que dar 90 grados. X más b 90 grados. Media vuelta es 180 grados. X más a 180. Por último, esas dos ecuaciones se pueden sumar. Y en el momento de sumar, decimos x más x, 2x. Más a más b, esto es 160. Igual 180 más 90, 270. Ese 160 puedes pasar a rezar. Si lo mandas a rezar, 270 menos 160 sería entonces que 2x es igual a 110. ¿Ya? Ahora, por último, puede sacar mitad, y al sacar mitad sería 55. Y el problema se acabó, chicos. Nada más. Eso, lo tenemos. Ya. Esa sería entonces la respuesta. 55 sería tu respuesta. ¿Sí? Con eso, chicos, entonces tenemos algunos problemas para que tú puedas estudiar en casita. ¿Ya?